16. Estamos con el señor Johan Vega, gerente de soluciones de marketing Arellano, pero vamos a conversar sobre algo que es fundamental. Todos los días nos quejamos de que no estamos yendo por buen camino. Esta mañana yo reseñaba, por lo pronto, pesimismo sobre el futuro de la economía toma fuerza en agosto, que es una encuesta de GFK. Y tenemos la sensación de que estamos entrando a trompicones a una serie de cosas y que se ha perdido el ritmo, la velocidad en lo que andábamos, pero no estamos muy conscientes de en qué andamos, qué ha pasado en el Perú en los últimos años, aparte de decir que la economía iba floreciente, etcétera. ¿Hay o no una modificación del mapa, del horizonte social, económico y político en el Perú? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente hay una evolución del consumidor peruano que nos hace ver oportunidades, y en Arellano queremos comentar a la comunidad en general cuáles son las oportunidades. Para empezar, desde el punto de vista del consumidor, por ejemplo, los estilos de vida modernos en el Perú, tanto en Lima y en provincias, han crecido. En provincias son tan igual de modernos que en Lima. Eso significa que el consumidor peruano está dispuesto a probar productos de mayor calidad, productos modernos, tecnologías, viajes, educación, ¿no? Otro elemento importante es que en los 4 últimos años las familias peruanas declaran que su ingreso familiar ha incrementado y que las brechas tanto en provincias y en Lima se han acortado. Por ejemplo, en Lima en promedio declaran que están en 2.100 soles y en provincia están en promedio en cerca de 1.700 soles. Entonces, esos gaps se van acortando. ¿Y qué significa? También que los costos de vida en provincias son distintos y que en Lima son distintos. Por tanto, las personas van a estar dispuestos a invertir en ciertas prioridades. Y un tercer elemento que nos puede configurar muchas opciones de desarrollo es la educación. La educación se convierte en el tercer gasto más importante del peruano. Hace 5 años estaba en el 5º lugar, ahora está en tercer lugar. ¿Eso qué hace? Que sea un consumidor más exigente, porque ve que hay más competencia, más empresas que se pelean por un cliente, pero que también ve en la educación su principal vía de desarrollo, tanto para él y para sus hijos, y que no va a estar dispuesto a renunciar a esa educación. Ahora, es una educación que en realidad no es la tradicional, es una educación más práctica, más definida, porque está dirigida al empleo y a conseguir mayores ingresos. Eso es totalmente cierto. Lo que vemos que lo que la gente quiere es mejorar su nivel de empleabilidad, porque eso finalmente le va a permitir un crecimiento en sus hogares, un crecimiento económico, pero a partir de tener una mejor formación, ¿no? Pero ahí también lo importante es, si bien hay una oferta que ha crecido últimamente en términos de educación, nidos, colegios, universidades, institutos, hay una tremenda oportunidad porque solo el 30% dice que esa oferta educativa es de calidad. O sea, ya el consumidor ya accedió a la educación y dice, pero ojo, yo quiero tener más educación de calidad, y es una oportunidad para las instituciones que actualmente se encuentran o para otros actores que quieren invertir, y la educación va más allá de los institutos, puede ser posgrados, universidades, una serie de elementos que se pueden generar alrededor de eso. Y además con mucha referencia también al exterior. Así es, y con mucha referencia exterior. Y esto lo importante es que se da en Limas, en las Limas periféricas y en provincias. En provincias la verdad que es un fenómeno importante. Yo les muestro la información y para que se vea la magnitud. En algunas provincias el porcentaje de gente con educación superior técnica universitaria es mayor que en Lima. En ciudades como Huancayo, como Huaraz, como Trujillo puede llegar entre el 40 y 45 hasta 50%, más que en Lima. En Lima estamos alrededor del 38%. Entonces eso significa que estamos también ante consumidores más exigentes y que obviamente van a ir mejorando su consumo. Ahora, en el informe que usted está presentando supuso interrogar a 5.000 personas en todas las regiones de nuestro país, y una de las conclusiones que ustedes destacan es que más del 55% de los consumidores peruanos son más modernos. ¿Cómo definen más modernos? Es un buen punto. Este es un estudio que abarca las 14 ciudades más económicas e importantes del país, ciudades urbanas, ¿correcto? ¿Y qué definimos moderno? Nosotros hablamos en estilos de vida, ¿okay? Aquellas personas que están más proclives a mejorar su consumo con productos de mejor calidad, ¿okay? A acceder a canales modernos de compra, de distribución, que tienen una apertura a probar productos nuevos, porque por otro lado tenemos los estilos de vida un poco más conservadores, que son un poco más tradicionales, un poco al cambio, que mantienen un poco su status quo, ¿no? Entonces, comer siempre lo mismo, vestirse siempre de la misma manera. Digamos, son un poco más adversos a probar cosas nuevas, marcas nuevas, productos nuevos. Vamos a ver que primero pruebe otra persona y yo luego me sumo a esa tendencia. Entonces,
encontramos que el consumidor o el peruano, tanto de Lima y de provincia, sí está dispuesto a consumir nuevos productos. Y es tan fuerte en Lima y en provincia, y esto explica el porqué del éxito tanto de los retail, de los centros comerciales que han entrado a provincias, que hace 10 años eran 8 centros comerciales, ahora son 70 centros comerciales. Ahora, lo que le quiero remarcar, no con ánimo pesimista, es que si bien hemos crecido en lo que se refiere a satisfactores, tanto del hogar, de la familia, de las personas, el contexto social, la seguridad pública y la falta de acompañamiento o de comprensión de este fenómeno por parte de políticos y de agencias del gobierno genera un clima curiosamente pesimista, ¿no? A eso le dicen que nos está faltando institucionalidad, no obstante que hay todos estos cambios tan importantes en el mercado. Sí, ahí lo importante que destacamos en Arellano es primero ver por qué la gente se preocupa por seguridad, porque ahora tiene bienes que cuidar, viene creciendo obviamente. Si vas a un centro comercial a hacerte una compra y te van a asaltar a salir del centro comercial, es una preocupación, obviamente va a afectar el consumo. Y lo que también vemos que si bien hay un tema de preocupación social, pero creemos que eso va más por el tema, digamos, por la interpretación de la información, ¿no? Por ejemplo, revisaba alguna información esta semana y sale que estamos en desaceleración, pero la verdad que solamente el 30% considera que la economía se ha enfriado, ¿no? El otro 70% dice que la economía se mantiene o la economía crece, pero lentamente. Entonces en Arellano también tratamos de impulsar una buena lectura, una buena interpretación de estos datos, porque algo que también tenemos en la experiencia es, a la gente tú le puedes preguntar cómo es la economía del país, y la gente puede decir, sí, es más o menos. ¿Y cómo es tu economía? No, mi economía va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay ese sentido de atribución personal que puede salir adelante. Sí. Y por último, si eso fuera así, que hay ese sentido, digamos, de preocupación, lo que ha demostrado el peruano en los últimos 20 años, que está dispuesto a seguir creciendo. No va a renunciar a su estilo de vida, no va a renunciar a su gasto de educación, no va a renunciar a su modernidad. Puede priorizar ciertos gastos, ciertos rubros, pero la verdad que va a seguir creciendo. Por ejemplo, en el último año, yo les comentaba... Pero ese crecimiento en el consumo, que supone también un crecimiento en ciudadanía, tendría que trasladarse también a una serie de otras actitudes con relación a las autoridades, a los gobiernos, a la política. Sí, yo creo que sí, yo creo que se está viendo. Por ejemplo, en los últimos temas es importante le comentar sobre el tema de seguridad. Y por ejemplo, ¿qué hace la sociedad? Ya empieza a tomar cartas en el asunto. Probablemente discutible sobre qué tipo de acciones, ¿correcto? Pero ya empieza a ver, ok, si el Estado no resuelve, que debería resolver, que son los llamados a resolver, yo voy a empezar a tomar acciones para impulsar esa mejora. ¿Correcto? Por ejemplo, ya empezamos a ver en las últimas elecciones políticas que ya hay ese sentido de revocación. Hay una mayor educación, porque sabes que tú como ciudadano tienes esa capacidad de elección, entonces el consumidor ya es consciente y dice, ok, ahora voy a pensar mejor, voy a tomar mejor decisión, voy a estar más informado, y en eso también ayuda la institucionalidad para informar mejor. Entonces yo creo que eso también es una demostración de la receptividad que hay del peruano en sí para tomar sus mejores decisiones, para poder afrontar ciertas decisiones en la medida que no se da por el lado del Estado al gobierno, ok, yo cómo hago para suponer o para mejorar esta situación que quiero seguir manteniendo. Otro punto que usted destaca en el estudio nacional es que la mitad de los peruanos ahorran. O sea que tienen dinero excedente que pueden guardar, pero que de esos que ahorran, solo la mitad lo hacen en entidades financieras. Sí, es decir, 25% tiene el dinero bajo el colchón. No hay que decirlo en voz alta para no atizar la delincuencia. Sí, la verdad que eso es muy importante y entender por qué la ahorran. ¿Para qué la ahorran? Para cualquier emergencia, para educación, para su bienestar, para mejorar su calidad de vida, para temas de salud. Y eso es una oportunidad para saber cómo aprovecharlas, porque si hay una preocupación de prevención en el peruano del ahorro, que algunas empresas la están aprovechando, ¿no? Que están vinculándose con el ahorro y también con la mejora de los ingresos o cómo ciertos productos les pueden mejorar su calidad de vida en ese sentido. Y también es una oportunidad del sistema financiero, porque si tenemos que el 50% está ahorrando, ¿qué hacemos a nivel del sistema financiero? Y no solamente la banca tradicional, también tenemos pymes, cajas municipales, cajas rurales, que pueden ver cómo captar, cómo conectarse mejor con ese consumidor para que puedan estar en el sistema formal de ahorro. Todas estas son demostraciones de una democracia expansiva, ¿no? Que vamos avanzando institucionalmente en varias otras respuestas que no sean solamente las del papá gobierno, como ha ocurrido en el pasado. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que muy interesante, Johan Vega.
deberíamos tenerlo de consultor permanentemente. Gracias a ustedes por porque nos ayuda mucho a ver el otro lado de la medalla. No todo pues es fatal, ¿no? Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. Si lo que queríamos ver es que hay distintas oportunidades en Lima y a nivel nacional y en distintos giros que podemos aprovechar, y el consumidor peruano está dispuesto a ser receptivo, obviamente bien entendido, bien estudiado y con productos adecuados y acordes a sus necesidades. Nosotros lo estamos viviendo en términos de comunicaciones. También hay toda una explosión, ¿verdad? La gente está mucho más interesada. Y lo que sí sucede es que hay harta competencia. Entonces, y por ejemplo, salimos de esta situación económica que sí es real, pero lo que va a pasar el siguiente año es que la competencia va a estar. Entonces, las empresas tienen que exigirse más porque el consumidor va a ser más exigente. O sea, ahorita la coyuntura económica sí es concreta, pero hay oportunidades que hay que aprovechar y hay que estar preparados para el siguiente año. Y en Arellano queremos ayudar en esa consigna. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos un rotafono. Muy buenos días. Son las 9:26 de la mañana.